Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad su artículo 34, que establece una garantía fundamental dentro del sistema penal colombiano. Les estoy hablando de la prohibición de ciertas penas consideradas contrarias a la dignidad humana y a los principios del Estado Social de Derecho, como son el destierro, la confiscación y la prisión perpetua. Esta norma no solo protege al individuo frente a sanciones desproporcionadas, sino que también traza límites muy claros al poder punitivo del Estado, recordándonos que incluso la justicia debe operar bajo principios éticos y constitucionales. Pero antes de continuar con la explicación, vamos a leer, como lo hacemos siempre, lo que nos dice el artículo 34 que ocupa nuestra atención en este podcast. Abro comillas, artículo 34, Constitución Política de Colombia. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Cierro comillas. Lo primero que debemos destacar es que esta norma inicia con una serie de prohibiciones expresas: el destierro, la prisión perpetua y la confiscación. Cada una de estas figuras representa una forma histórica de castigo que, en su aplicación práctica, resultó ser incompatible con los principios del respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona. Empecemos por el destierro. Esta figura consistía en expulsar a una persona del territorio nacional como forma de castigo, obligándola a abandonar su hogar y sus vínculos familiares y sociales. En Colombia, el destierro fue utilizado injustamente en el pasado, sobre todo como herramienta política. Durante las guerras civiles del siglo XIX y buena parte del siglo XX, era común que los opositores fueran condenados al exilio simplemente por pensar diferente. Se trataba, más que de una sanción penal, de una forma de silenciar al disidente, de borrarlo del mapa nacional. El artículo 34, al prohibir expresamente el destierro, pone fin a esa práctica y reafirma el derecho de toda persona a permanecer en su país sin ser forzada a la expatriación como castigo. Sigamos ahora con la prisión perpetua. Esta es una pena que priva a una persona de su libertad de manera indefinida, sin posibilidad real de reintegrarse a la sociedad. La Constitución prohíbe esta sanción porque se considera incompatible con el modelo de Estado social y democrático de derecho que tiene como eje fundamental la dignidad humana. En Colombia, el castigo no puede basarse en la idea de venganza, ni en la negación permanente de la condición humana del condenado. Toda pena debe tener un fin legítimo, y ese fin es permitir que la persona, tras cumplir su sanción, tenga la posibilidad real de reconstruir su vida y retomar su papel en la sociedad. Sin embargo, resulta pertinente recordar que durante el año 2020, bajo el gobierno del expresidente Iván Duque, se aprobó una reforma constitucional que introdujo la prisión perpetua revisable para los delitos más graves contra la vida e integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Esta pena contemplaba una revisión luego de 25 años, pero supeditada a condiciones futuras e inciertas. La Corte Constitucional analizó esta reforma a la luz del juicio de sustitución constitucional y en la sentencia C-294 de 2021 concluyó que esta modificación implicaba una sustitución de uno de los ejes definitorios de la Carta Política: el respeto a la dignidad humana y el derecho a la resocialización. Según la Corte, esta pena perpetua, incluso con revisión, representa un retroceso en materia de humanización de las penas, rompe con la finalidad resocializadora que debe tener toda sanción privativa de la libertad y configura una medida desproporcionada e ineficaz frente al objetivo legítimo de proteger a los menores. Además, el alto tribunal fue enfático en señalar que esta reforma introducía una concepción del ser humano como alguien incapaz de cambiar, lo que resulta incompatible con la dignidad, la autodeterminación y los principios que sustentan el Estado social de derecho. Por esa razón, la Corte concluyó que dicha norma vulneraba la Constitución y debía ser retirada del ordenamiento jurídico. Pero pasemos ahora a la confiscación, una figura que, aunque parezca lejana, fue ampliamente utilizada en el pasado. Consistía en quitarle a una persona todos sus bienes como consecuencia de una condena penal, sin importar si esos bienes tenían o no relación con el delito. Esta pena era profundamente injusta porque no respetaba el principio de individualización de la sanción, ni el derecho a la propiedad privada. Además, se prestaba para abusos, ya que muchas veces
se aplicaba sin proceso claro o como castigo automático frente a ciertos delitos. Por eso, el artículo 34 constitucional la prohíbe expresamente. La justicia no puede despojar a alguien de sus bienes sin distinguir el origen de los mismos, como sí lo exige hoy la figura de la extinción de dominio, y mucho menos convertir ese despojo en una forma de castigo colectivo ajena a los valores constitucionales. Ahora bien, justo después de estas tres prohibiciones, el artículo introduce una figura que, aunque a primera vista puede parecer similar a la confiscación, en realidad es completamente distinta y está permitida bajo condiciones muy estrictas. Se trata, como ya lo dije, de la extinción del dominio. Esta figura permite que, por medio de una sentencia judicial, se declare la pérdida de propiedad sobre bienes que hayan sido adquiridos a través de enriquecimiento ilícito, ya sea en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. A diferencia de la confiscación, la extinción de dominio no es una pena, ni se aplica por el simple hecho de ser condenado. Es una medida patrimonial autónoma que busca recuperar bienes vinculados al delito, especialmente en casos de narcotráfico, corrupción o lavado de activos. Su objetivo no es castigar, sino evitar que el crimen se siga financiando con recursos ilícitos. Además, esta medida solo se puede aplicar tras un proceso judicial con todas las garantías en el cual se demuestre que los bienes fueron adquiridos de forma ilegítima. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir, a manera de conclusión, que aunque en muchas ocasiones algunos crímenes cometidos en nuestro país resultan tan atroces que la sociedad, movida por la indignación o el deseo de castigo, aboga por la instauración de figuras como la prisión perpetua o incluso la pena de muerte, lo cierto es que los estados modernos han hecho un tránsito consciente hacia un derecho penal más humano, más racional y más respetuoso de la dignidad de las personas. El artículo 34 de la Constitución es una expresión clara de ese esfuerzo, un límite al poder punitivo del Estado, una barrera frente al uso desproporcionado de la sanción y una garantía de que la justicia no se ejercerá desde la venganza, sino desde los principios que sostienen un Estado social y democrático de derecho. Prohibir el destierro, la prisión perpetua y la confiscación no significa, como algunos pueden pensar, ser indulgentes con el delito. Significa que incluso en los momentos más difíciles, cuando el clamor popular exige respuestas drásticas, el orden jurídico debe actuar con sensatez, equilibrio y dentro del marco de los derechos fundamentales, porque si el derecho penal no es capaz de contener la sed de venganza, entonces deja de ser justicia y se convierte en violencia legalizada. El artículo 34 nos recuerda la necesidad de castigar al delincuente, pero nunca a costa de los principios que nos definen como sociedad democrática. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que analizamos el contenido y el alcance del artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe el destierro, la prisión perpetua y la confiscación, y regula la figura de la extinción de dominio. Espero que este tema haya quedado claro y, ante todo, que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.